Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Ley de Justicia Tributaria, elección del fiscal general y la comisión permanente en el Congreso Nacional parecen no ser suficientes, y ahora la elección de los magistrados en el Tribunal Superior de Cuentas termina por polarizar aún más a un país lleno de necesidades y donde todos van en su propia dirección, lo que para muchos expertos esto termina de provocar los alarmantes índices de pobreza en Honduras. No obstante, de acuerdo al gobierno, miles de hondureños lograron en 2 años salir de pobreza, según lo dio a conocer el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Eugenio Sosa. Es más o menos 9%. Si lo traduces en número de familias, que los hogares son 2.5, podrían ser casi 100, más de 200 familias más o menos, viene siendo. Vendría a ser unos 800,000 hondureños. La extrema pobreza más o menos tiene una relación parecida. Andaba en el 51% y está como en 41, 42%. Bajó también 9 puntos. Es parecido el dato. El secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, en su cuenta de X, dijo que la disminución de 9 puntos porcentuales en la estadística de pobreza a nivel nacional, anunciada hoy por el INE, se debe en su mayoría a la normalización relativa de la actividad económica del país tras la pandemia, el aumento anual de las remesas y la inyección de inversión pública, sobre todo en la zona rural, de alrededor del 9.2% del Producto Interno Bruto vigente. No obstante, economistas difieren de los argumentos presentados por el Poder Ejecutivo. El economista Ismael Cepeda expuso que el nuevo dato de pobreza en Honduras no debe tomarse tan airado como bajada. 2021 era 74% y el 2023 de 64%. Lo acaba de decir el INE. Lo veo más como un esfuerzo de tener un dato como base del gobierno. Eso quiere creer, ya que sería muy peligroso seguir con el maquillaje de datos, atribuirse como gobierno 10 puntos porcentuales por algunas acciones. Ocultamos las realidades socioeconómicas de las mayorías. Todo lo contrario, hemos caído en los excesos de bienestar y sin posibilidades de cambio actual, a lo que el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, respondió que lo triste es cómo Cepeda descalifica por un titular, sin analizar el documento y ver las bases del informe en detalle. CEPAL validó estas cifras. Hay que ser humilde para insultar sin razón. Algún día, con estudio y perseverancia, llegarás al nivel académico de Eugenio Sosa. Pero el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, explicó por qué el gobierno afirma que sus datos son certeros. La única teoría económica posible para explicar que la pobreza bajó de 74 a 64% entre 2021 y 2023, según el INE, asumiendo que no es maquillaje de datos, es por los miles de compatriotas que han migrado fuera del país en ese periodo, expuso el empresario de la zona norte. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a abordar, como se dijo ahí en nuestra introducción, ¿se ha reducido o no la pobreza en Honduras? Eso ha generado un debate en el país. Pero qué mejor que dos conocedores para que hablemos del tema. Está conmigo la viceministra de Comercio Interior, Cintia Arteaga. Viceministra, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, el doctor Carlos Cáliz, analista, que está con nosotros esta mañana. Doctor, gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Bien. Viceministra, esto ha generado una polémica, decía, de la reducción de la pobreza. ¿En qué se basan para hablar de esa reducción de la pobreza el actual gobierno? Bien, muy buenos días. Importante su pregunta, orientada a identificar, contextualizar y tener claridad de dónde sale primero el dato. Y creo que empezaríamos por el tema de la metodología. Cabe destacar que en enero de este año el comité directivo del INE tomó la decisión de hacer un convenio con CEPAL para que hicieran una auditoría puntual de los datos del 2021-2022, de manera que los datos del 2023 que se obtuviesen de la encuesta de junio, de la encuesta de hogares de Honduras, de la encuesta permanente de hogares, se tuviese una claridad, una auditoría de un instituto externo a una institución nacional. ¿Por qué se tomó esta decisión? De una u otra manera sabemos que esta falta de confianza en las institucionalidades de gobierno estaba latente y esto nos garantiza de una u otra manera tener ese aval, digamos, de un ente externo como es la CEPAL. A partir de esta auditoría se hace la revisión, no hay ninguna inconsistencia a nivel de sesgos. Cabe aclarar algo importante y es una limitante que tenemos en nuestros datos en Honduras. La canasta básica, que es uno de los elementos, recordemos, la pobreza es el nivel de ingresos de los hogares y el nivel de la canasta básica, es decir, que nos fija esa línea de pobreza, tanto para pobreza relativa y pobreza extrema. Cuando hablamos de esa canasta básica, que es la línea que nos marca dónde estamos ubicados o a dónde vamos a clasificar a los hogares dependiendo de su ingreso, la lista sale de la encuesta de ingresos y gastos del 78. En el 91 se conforma esta lista de 30 productos, de los cuales solo 29 se le da seguimiento porque hay el ítem de la leche pasteurizada, de la leche entera, que no se consume de esa manera a como se consumía antes. Entonces, con base a esos 29 productos que tomamos desde el 91, el patrón de consumo del 78. Esa es una de las limitantes que CEPAL lo recalca. Y aquí hago un paréntesis importante, y es que el Banco Central en el próximo año, en abril a junio, nos va a estar dando los resultados del patrón de consumo de los hogares hondureños. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque de esta manera podemos tener claridad en qué está consumiendo en los hogares hondureños, cuál es esa tendencia de consumo, y con base a esa tendencia de consumo vamos a medir, identificar esa línea de patrón. Un segundo punto es el tema del ingreso, y ya podemos profundizar en ese tema. La composición del ingreso, que no solo es el ingreso del asalariado, cuenta propia, sino que también remesas por jubilación y otros ítems a nivel del ingreso de los hogares. ¿Por qué recalco esto? Porque cuando hablamos de con qué elementos estamos midiendo la pobreza, el ingreso, es importante también tener claridad de cómo se ha comportado a lo largo de estos años, cómo la pandemia contrajo la economía y generó cierta crisis a nivel del ingreso en los hogares hondureños. Y esto se evidenció con el aumento del 74%. Viene la reactivación económica, sabemos que no es una reactivación económica a los niveles previo a pandemia, y esto es importante también resaltarlo, de manera que podamos tener claridad de con qué elementos estamos trabajando. Cuando hablamos del ingreso, entonces, primero aumenta el tema de asalariados por la reactivación económica, la reactivación de los puestos de trabajo. Eso representa para los ingresos hondureños el 40%. A nivel de ganancias por cuenta propia representa el 30%, y las remesas, que es un papel importantísimo en la composición del ingreso de los hogares hondureños, juega un papel un porcentaje del 10.8%. En el 2019 era un 5%, para dar el dato exacto, un 8.6% en el 2019, lo que representaban las remesas en la composición de ingresos de los hogares. Aquí podemos sumar el efecto migratorio, el efecto de reactivación económica de las economías a donde están nuestros migrantes, de donde provienen estas remesas,
Y de ahí usted puede ver dos elementos, entonces, el tema de la canasta básica y el tema de los ingresos de los hogares. Cuando hablamos de pobreza, es una comparación entre el ingreso que tienen los hogares comparado a esa línea de pobreza y los clasificamos entre pobres y no pobres si nos vamos por el método de la línea de pobreza como tal. Luego está el método de las necesidades básicas insatisfechas, que también ha sido evaluado, y si combinamos estos dos métodos podemos tener 4 categorías, que son la pobreza crónica, estructural, la relativa y la pobreza que está vinculada con una persistencia de ambos efectos, es decir, no alcanzar a comprar la canasta básica de alimentos y tampoco cubrir todas estas necesidades básicas, al menos 2 necesidades básicas que tienen los hogares, que tiene que ver con saneamiento, vivienda, vestuario, entre otros. Viceministra, el gobierno está hablando de una baja de un 9%. Sí. Doctor, ¿sí? Sí, solo recalcar eso, entonces, para que quede en la discusión, el tema de la importancia de la confianza que tengamos en este dato. Veámoslo, ha pasado por una auditoría, ha pasado por una consistencia estadística y todos los elementos estadísticos, y puedo, digamos, de alguna manera dar fe de que no existe ningún maquillaje, y esto es importante dejarlo claro, para que bajo el contexto de esto, bueno, ¿qué otros elementos o qué explica esa reducción como tal? Claro está, no es una reducción que impacta en la severidad o en la profundidad de pobreza extrema como tal, pero tenemos que tener en cuenta por qué surge esa disminución. Si lo vemos desde el punto de vista del dato del crecimiento, veamos que en el 2020 el crecimiento económico estuvo en menos 9, en el 2021 estuvo en 12.5 y en el 2022 4. Entonces, aquí el mensaje puntual, la parte de la consistencia metodológica y de la auditoría de estos datos, quisiera dejar en la discusión también todos estos temas vinculados a esa normalización del dato que podemos estar discutiendo el día de hoy. Se habla 800.000 hondureños que habrían salido de la pobreza. ¿En qué sectores del país? ¿Zona rural, zona urbana? Ha generado una gran polémica esto. Claro que sí. Por eso es importante resaltar a qué nos referimos con ese dato. Hay una representatividad de dominio rural, urbano, el casco de Tegucigalpa y San Pedro Sula y el resto urbano. En 17 departamentos, y esto es importantísimo, esta encuesta fue en junio de este año, y lo que se está garantizando a través de esta encuesta de hogares es tener esa representatividad como tal de los datos. Recordemos que cuando hablamos del 64% de pobreza para este año, estamos vinculando también cómo ha sido la tendencia a lo largo de estos años después de que estuvimos en 74, y cabe destacar algo importante, no hemos llegado a los niveles prepandemia, al igual que no hemos llegado a los niveles prepandemia a nivel de crecimiento económico. Entonces, por ahí hay varios elementos a considerar en cuanto a no entendamos como una caída y que estos hogares salieron exactamente o literalmente de la pobreza, sino que miremoslo más como esa expansión de la economía, esa reactivación o esa normalización, también normalizó este efecto. Y algo también importante es el tema de la persistencia. Este dato refleja el nivel de persistencia de la pobreza en nuestro país y por tanto todo lo que tenemos por trabajar y todo lo que tenemos que desarrollar, no solo en política de asistencia social, sino también en otras políticas complementarias vinculadas al mercado laboral para incidir directamente en el ingreso y en temas de dinámica comercial, dinámica de la política industrial y de cómo vamos a reordenar la economía que incida directamente en el acceso a la canasta básica de alimentos. Sí, mire la gente cómo reacciona. Aquí hay un televidente que me dice, aquí está, Anthony. Buen día, ¿quién persona pensante va a creer ese engaño de reducción de pobreza si pudieron maquillar las cifras con apoyo de sus países amigos, de donde existe dictadura como la que tenía o peor? Esa auditoría externa seguramente la pidieron de Venezuela o Nicaragua. ¿Quién hizo la auditoría? CEPAL, la hizo CEPAL, ya le consigo los dos nombres, y Rafael Ocampo. Entiendo que Rolando Ocampo, director de investigaciones estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sí. CEPAL. En un momento él va a participar con nosotros, compañeros, vean si ya está listo desde Santiago de Chile. Doctor, comentarios, doctor Carlos Calix, de este tema. Sí, muy buenos días. Definitivamente resulta poco probable que la disminución de la pobreza
sea el dato que nos han proporcionado. Y es sencillo. Tenemos un estancamiento económico que no permitiría justamente este dato, sobre todo porque el PIB trimestral no ha superado el 1.3% y anualmente no ha superado el 3%, para comenzar por esa vía. El otro tema es que desde el gobierno ya se menciona el tema de maquillaje o no maquillaje, o si los datos son reales o no, lo que me genera una cantidad impresionante de preguntas. Qué bueno que tenemos a gente del gobierno que nos puede aclarar esas preguntas para que la población trate de especular lo menos posible. En ese sentido, la primera pregunta que a mí me genera es, bueno, si se redujo de 2021 a 2023 la pobreza casi en 10 puntos porcentuales, ¿cuánto se redujo en 2022? ¿Tiene ese dato? Sí. Me gustaría saber también si el dato de 2021, ese 74%, era real o era maquillado. Partiendo de eso, yo quisiera empezar a interactuar para que pudiéramos conversar en relación a si los datos son maquillados o no. Viceministra. Sí, perdón, le estaba buscando el dato. Bien, primero es importante resaltar lo que dije de la auditoría de CEPAL, y qué bueno que nos va a acompañar el doctor Ocampo en esta mañana. Y para contestar su pregunta, en cuanto a la pobreza, del 2021 73.6, que es un 74, al 2022 64.3 y al 2023 64.1. Entonces, ahí observemos cómo esa caída la podemos aducir al efecto de abrir la economía, de esa ampliación que teníamos, porque esa contracción que teníamos en 2020 fue evidente, o sea, uno lo miraba en la calle. Y aquí importante hacer esa relación de que como no tenemos el dato del 2020, pero sí tenemos el dato del 2021 de 73.6 que refleja el 74. ¿Y ese dato era maquillado o no era maquillado el del 2021? No, porque ya lo verificó CEPAL, que en la auditoría, que no hay ningún sesgo para el cual uno pueda decir se movieron los datos para que se ¿Y entonces por qué la presidenta el día que tomó posesión el 27 de enero de 2022 dijo que los datos que nos iba a proporcionar ella eran realmente los datos reales, no los maquillados, y que ella heredaba sumamente preocupante una tasa de pobreza del 74%, diciendo que esos eran los datos reales que ella tenía, pero que el gobierno que precedía otorgaba datos maquillados. O sea, no comprendo realmente eso. Bien. Bueno, eso fue en enero del 2022. O sea, los datos que la presidenta nos dio a todos los hondureños, ¿eran los reales o eran los maquillados? Bien, con esta auditoría de CEPAL se verifica que esos datos sí estaban consistentes con la tendencia, sí estaban consistentes con todos los elementos, y la única observación que tuvo CEPAL fue justamente eso, cómo tenemos la medición de la canasta básica de alimentos, ese patrón de consumo que lo vamos a modificar el próximo año con el nuevo patrón de consumo que vamos a saber. Entonces las personas que le escribieron el discurso a la presidenta en el 2022 cometieron un gran error al decir que los datos eran maquillados. Pues no creo que sea un error, sino que con la evidencia que tenemos de CEPAL podemos sustentar sí o no estos datos son los correctos. Entonces eso dejaría en evidencia a la presidenta en ese momento. Ok, bueno, no podría justificar esa parte, pero sí es importante reconocer o decirlo a la población hondureña la importancia de tener en cuenta toda la consistencia metodológica y técnica, y que el gobierno está trabajando para hacer que las cosas con evidencia científica podamos tomar mejores decisiones a nivel de todas las diferentes políticas. Oh, buenísimo, buenísimo, me parece muy bien. Yo personalmente me he dedicado a analizar el informe metodológicamente y técnicamente. Me parece que el informe está muy bien, técnica y metodológicamente. Lo que genera la duda es justamente en relación a estas mismas preguntas que yo le estoy haciendo como ciudadano también, porque deja en evidencia que quienes le escribieron el discurso a la presidenta en 2022 la hicieron caer en un error, en un grave error, si lo vemos desde ese punto de vista. Porque ella habló que los datos del 2021 eran maquillados,
Curiosamente, fueron los mismos datos que ella utilizó de esa misma cuenta de hogares de 2021, generadas en junio o julio, y que se hicieron públicas en 2021, noviembre específicamente. Sí. Entonces me hace pensar también que ese discurso fue tan erróneo, ¿no? Y que, digamos, le faltó a la verdad, ¿no? Digamos, a la mayoría del pueblo hondureño, porque también hizo mención que en cuanto al dato sobre deuda interna, rondaba el 700%, y que el dato de deuda externa rondaba alrededor de, creo que el 323%. Entonces, ahora nos genera la duda si lo que nos explicaba en ese momento eran los datos reales o los datos verdaderos, o los datos maquillados. Y ahora nos genera justamente esa duda si estos datos son reales o son maquillados. Sí, fíjese que algo... Para usted no es posible que en 2 años se reduzca casi 10 puntos el porcentaje de la pobreza. Mire, fuese posible si tuviéramos un PIB por arriba del 6-7%. ¿Ya? Y eso no ha ocurrido. Tenemos un PIB trimestral de 1.3 y un PIB anual que no supera el 3%. Y luego... O sea, no supera el 3% el Producto Interno Bruto. No supera el 3% el Producto Interno Bruto. Vemos una economía sumamente estancada, obviamente crece un poco, pero no como quisiéramos que creciera. Entonces es muy difícil que pueda tener una reducción, digamos, de la pobreza en ese dato que nos han proporcionado, ¿no? Muy difícil. Y luego la viceministra nos dice que del 2021 a 2022 prácticamente ya hubo una reducción de 10 puntos porcentuales, ¿sí? O sea, tuvieron que haber hecho, no sé, magia, haber resuelto la mayoría de los problemas de los hondureños, tenían que haber generado una cantidad de empleos impresionantes, pero ocurrió todo lo contrario. La pérdida de empleos fue muy fuerte. Estamos hablando que 2.5% de la población hondureña con serios problemas de empleo. Una población que en un alto porcentaje anhela tener un empleo. Nosotros hemos tenido algunos datos interesantes en lo que va del año, no solamente comparados con 2022, sino directamente 2023, y vemos la preocupación latente de las personas, cómo ha incrementado de un 32% a un 36% a un 55% el problema de empleo en general. Entonces, que me digan que realmente han resuelto esto, oiga, yo personalmente lo aplaudiría y diría qué espectacular que hemos reducido en 10 puntos porcentuales la pobreza. Sin embargo, preguntémosle a la gente, a la mayoría de los hondureños, si realmente una familia de 5 personas, ¿cuántos realmente tienen empleo? O sea, para que podamos reducir la pobreza estructural y todas las metodologías, las 4 metodologías que utilizaron en el informe, y que este dato realmente generara alta confianza, tendríamos que ver mayor inversión privada, tendríamos que ver una atracción de la inversión internacional directa, y ha ocurrido todo lo contrario. Entonces, yo, valoro el esfuerzo de querer aplicar ciencia, pero la ciencia se nutre justamente de datos reales, de datos correctos. Yo puedo colocar en un informe cualquier cantidad de cosas, siempre y cuando los datos sean correctos, pero si los datos son incorrectos, igual yo puedo colocar un 10, un 12, un 15% de reducción de pobreza. Pero la realidad, lo que el pueblo hondureño percibe, lo que el pueblo hondureño vive de manera constante, es una cosa totalmente distinta a una reducción en números de 10 puntos porcentuales. Bien, solo acotando algunos elementos, yo sé que muy seguramente, y usted lo expresó, dígame. Aclárenme algo. Para que una familia de Honduras no esté considerada en la línea de la pobreza en cuanto a rondar sus ingresos, ¿cuál debe ser su condición de vida? Bien, según la línea de pobreza, ahorita le doy. Estos datos son considerando una familia en zona rural de 5 miembros, de 6 miembros, en zona urbana de 5 miembros, con 2.200 kilocalorías por día persona, y la canasta de alimentos debería de estar para el 2023 en la zona urbana 2.466, es decir, que por mes, por persona,
pueda comprar esa cantidad. Es decir, que arriba de 2.466 lempiras debería de ganar una persona por día, considerando todos estos elementos metodológicos, para no considerarse abajo de la línea de pobreza y poder decir si puede consumir esa canasta básica de alimentos. Esa sería su respuesta. Per cápita. Antes que entre don Rolando Campos, que es el director de investigaciones estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ¿cuáles son las preguntas puntuales? Para que él, como recién se conecta, usted lo pueda escuchar sus interrogantes. Yo reitero que el informe técnico y metodológicamente es muy bueno, muy interesante. El tema es quién recabó la información, cómo se recabó, si hubo un informe pericial justamente de esto, si realmente estos datos, digamos, recabados, el relevamiento, nos da información realmente cierta, veraz, contundente, si los datos no son maquillados, lo que reiteraba inicialmente, si estos datos que la presidenta nos daba al inicio de su gobierno eran reales o eran maquillados, ¿a quién le vamos a creer? Si resulta que nos vienen contando múltiples historias en relación al gobierno anterior. Y bueno, hay tantas preguntas que incluyen, por ejemplo, las 3 conclusiones que aparecen en el informe. De esas 3 conclusiones, la primera y la segunda, me genera también algunos temas interesantes, porque la primera conclusión habla en relación justamente a un comparativo de 2007 hasta 2021, prácticamente 23 años, donde nos dicen que en 2007 la pobreza rondaba el 58% y que en el 2021 cerramos con un 74% de pobreza. Lo que no se nos dice justamente en esas conclusiones, y quizás queda para poderlas comentar, es que los 2 años precedentes al 2000... a la pandemia. 7, ¿no? Al 2007, que incluían ese crecimiento económico por arriba del 6%, arrastraron positivamente, digamos, parte de las políticas que se habían generado entre 2006 y 2007. Sin embargo, podríamos decir que con esa conclusión, a partir de 2008, los errores políticos, económicos, más la crisis internacional, fue prácticamente el punto de quiebre para que pudiera incrementar la pobreza. Eso es lo que me diría, digamos, a modo explicativo, digamos, esa conclusión número 1. En todo caso, diríamos que quienes estaban en el gobierno en 2008 empezaron a cometer serios errores que decantaron esos 20 puntos porcentuales que inicialmente nos declaraban en 2007. Eso en primera instancia. Y la segunda, que de pronto podríamos abordar en cuanto a la conclusión número 2 que aparece en ese informe, es sobre la necesidad de apoyo financiero que requiere el INE y el apoyo técnico que también requiere el INE. Por tanto, la pregunta que me genera en este momento es realmente si el INE en este momento no tiene un verdadero apoyo financiero y no tiene un verdadero apoyo técnico, estadístico, metodológico a lo interno. Son las preguntas que se me generan de manera inicial y sobre todo, de ser así, ¿por qué no se le ha dado el presupuesto adecuado al INE en estos últimos 2 años? El director de investigaciones estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, don Rolando Campos, está con nosotros esta mañana. Don Rolando, si nos dice del estudio, por favor, buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer, a ver, me estoy acomodando aquí en la imagen, pero un placer estar con ustedes desde la virtualidad. Un saludo desde Santiago de Chile, donde acabo de regresar de la misión que estuvimos por allá en Tegucigalpa. Yo lo que quisiera comentar es la problemática que se tuvo a partir de la pandemia que atacó a toda la región y al mundo entero, y lo que provocó pues, los movimientos y los incrementos de las tasas de pobreza en 2021. En general, a todos los países de América Latina fue la crisis. El comentario que se hace sobre el dato
de 74% o 76%, es precisamente en el pico de la pandemia, y es la medición que captó toda la problemática de la pandemia, y que donde mucha gente salió de la fuerza de trabajo, mucha gente por las cuarentenas y el cierre de los negocios y todo, pues provocó incrementos de pobreza, no solamente en Honduras, sino en todo Centroamérica, en México y en Sudamérica también. La medición de 2023 refleja el ajuste estadístico que los datos tienen una vez que la economía se abre, una vez que el proceso de apertura, el inicio de la actividad económica, donde la gente empieza a tener diferentes procesos, ahí es cuando la pobreza pues tiende a disminuir a los niveles prepandemia que nosotros llamamos, ¿no? Que todavía falta llegar a los niveles prepandemia, pero es lo que baja. Pero la comparación de los 2 puntos son 2 puntos, uno en el pico de la pandemia y el otro cuando ya termina y la actividad regresa a la normalidad. Entonces ahí por eso son las variaciones tan grandes, digamos, en las mediciones de pobreza en estos años. Lo que nosotros trabajamos con el Instituto Nacional de Estadística fue efectivamente, ante los resultados que tenían y la preocupación que los profesionales del INE, con toda la estructura de campo, que tienen muchos años trabajando y haciendo el mismo trabajo que se tiene con personal profesional, nos pidieron hacer una revisión de los datos, y lo que hicimos nosotros es, con la misma base que ellos calcularon, utilizamos la metodología que usamos nosotros aquí en CEPAL, que tiene algunas diferencias, pero que en su conjunto, cuando revisamos los datos, nos daban exactamente la misma tendencia en cuanto a los niveles de pobreza, los picos cuando crece con la pandemia, y el ajuste a la baja como se venía. Es decir, son 2 líneas paralelas que iban corriendo, aplicando nuestra metodología de CEPAL, que por cierto los datos con la metodología, que es una metodología que permite homologar para todos los países, los 18 países de América Latina, la línea está por abajo de los niveles que reporta el INE en ese sentido, pero son la misma tendencia, y verificaba que el trabajo pues efectivamente pues tenía una consistencia estadística y metodológica en ese sentido, ¿no? Aquí es bien importante lo que comentó la subsecretaria Cintia Arteaga, en el sentido de la nueva medición, la nueva encuesta de ingresos y gastos que se está levantando, que el Banco Central está levantando, para hacer una nueva canasta básica y una nueva medición, porque el ejercicio que se viene haciendo para la medición de la pobreza parte de una canasta básica de 1978, y las cosas cambiaron de 1978 hacia la fecha, y qué bueno que ahora están haciendo ese trabajo para poder mejorar la medición de la pobreza, seguramente vendrá una nueva serie estadística para poder llevar a cabo una mejor tendencia. Entonces, en ese sentido, yo lo que pudiera referir como estadístico, que es la parte que los institutos de estadística, así como nosotros desde la División de Estadística nos compete, es producir el dato, hacer el levantamiento, producir el dato y entregar un resultado tal cual. Ya los análisis posteriores y las decisiones de política pública
pues no le competen ni al Instituto de Estadística de Honduras, ni a la División de Estadística, sino más bien a los gobiernos, que eso, sin lo que nosotros hacemos desde CEPAL es apoyar con asistencia técnica a los países que así lo solicitan. Doctor. Sí, por supuesto. Yo quisiera hacerle una pregunta también al señor Campos. A ver, desde CEPAL se valida entonces el dato de 2021 con el 74% de pobreza. ¿No le escuché bien? Que si desde CEPAL se valida el dato de pobreza del 74% reflejado en 2021. Le reitero, la metodología que aplicó el Instituto Nacional de Estadística de Honduras es la que arrojó ese dato, y efectivamente nosotros lo que hicimos es revisar la metodología y encontramos que efectivamente esos son los datos. Y es bien importante mencionar y reiterarle, que esos datos son los que están reflejando el movimiento de la pandemia. Y ese pico que se dio, porque el dato del año previo, antes de que se levantara de 19, pues hablaba de unos niveles de 60 y tantos %, y crece el dato a 74%, precisamente por el cierre, por el incremento de la cuarentena, porque la gente deja de percibir y no hay espacios para eso. Y eso no solamente pasa en Honduras, pasó en todos los países de América Latina y me atrevo a decir del mundo. Ya, entonces coincidimos que el dato 2021 aparentemente no era maquillado, como se dijo en 2022, por parte de la Presidenta de la República. Y yo la verdad en esa parte, nosotros nos dedicamos a hacer estadísticas y esa parte yo no me meto y no quisiera opinar porque no es de mi competencia, Carlos, porque yo solamente lo que estoy es hablando, y lo que defiendo es los procesos técnicos y estadísticos que los institutos de estadística están haciendo, y no tengo ninguna opinión, ni puedo hacer ninguna opinión de carácter político en ese sentido. No, totalmente de acuerdo. En ese sentido, bueno, lo que sí podemos hacerla somos nosotros, ¿no? En relación justamente a esos datos que se manejaron en 2021 y la información que se dio en 2022. Y luego la siguiente pregunta técnicamente, que sí me llama poderosamente la atención, es si desde CEPAL, por ejemplo, ustedes validan el relevamiento de los datos. Bueno, la respuesta es sí, porque uno de los trabajos que la CEPAL, la División de Estadísticas, tiene, y que tiene desde hace muchos años, es coordinar la Conferencia Estadística de las Américas. Y dentro de la Conferencia de Estadística de las Américas y de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, tenemos una serie de principios que son los principios fundamentales de la estadística, en donde nosotros trabajamos en conjunto a los países para llevar a cabo los procesos de calidad metodológicos de las oficinas estadísticas de todo el mundo en las reuniones anuales en Nueva York y en las reuniones acá en Santiago. Entonces, me parece, Carlos, muy delicado querer atacar los números, y porque hay gente muy profesional en las oficinas estadísticas y que tienen una clara independencia, y eso es lo que se está buscando en todos lados, cómo buscar la independencia de las oficinas estadísticas. Creo que el trabajo que todos los profesionales tienen, yo empecé mi carrera en la Ciudad de México, en el instituto, en el INEGI, donde, por cierto, también hubo todo un proceso fuerte de comentarios, porque también allá la pobreza se movió drásticamente, efectivamente, porque pasó de un proceso de pandemia a un proceso de levantamiento posterior, post pandemia, donde
pues la economía ya estaba reactivada. Pero en esa parte yo empecé mi trabajo en el INEGI desde ser entrevistador, analista, y lo que siempre defenderemos las oficinas estadísticas y desde la división de estadística es en la calidad de los trabajos que las oficinas de estadística hacen en la región, y nuestra competencia es cómo coadyuvar con las oficinas, a las oficinas estadísticas de la región con criterios metodológicos, apoyo y asistencias técnicas. Doctor, bien, doctor Calix, don Rolando, dígame algo. La pobreza en Honduras disminuyó el 9%, se habla aquí que 800,000 hondureños salieron de la pobreza y eso ha generado una gran polémica. ¿Cuál es la realidad? A ver, yo creo que lo que no se está visualizando, don Raúl, es que efectivamente la pobreza bajó 9%, pero debió haber bajado más para regresar a los niveles de 2019, que fue cuando todavía no existía la pandemia. La pobreza subió por la pandemia y ahora se está ajustando a la baja de manera natural con la pandemia. Así como el PIB en Honduras bajó 9%, al año siguiente subió 3%. Bueno, es lo mismo que pasó con la pobreza, y eso ha pasado en todos y cada uno de los países. En todos y cada uno de los países fue el proceso que nosotros estuvimos siguiendo desde la CEPAL cuando inició la pandemia desde marzo, con reportes e informes continuos de cómo iba a caer la economía y cómo iba a afectar en ese entonces la caída de la pobreza. Entonces, en ese sentido, la respuesta puntual, si usted quiere verla de 21 a 23, la respuesta es sí, pero lo que hay que hacer, revisar, es qué estaba pasando antes de la pandemia y qué está pasando ahora. Entonces, yo creo que hay que ver el ciclo completo, y afortunadamente se tuvo la capacidad de reaccionar para poder bajar la pobreza en ese sentido, una vez que la economía se reactivó después de la pandemia. Sí, le he pedido al doctor Calix, él me hizo un comentario, no estábamos al aire en ese momento. ¿Ya escuchó? Él dice que sí, se ha reducido la pobreza, en un 9% se habla, y unos 800,000 hondureños que habrían salido de la pobreza. ¿Ha reducido la pobreza para usted o no? Mire, yo valido realmente la información metodológica y técnica, como lo dije al inicio, de ese informe. Me parece que el dato no es el correcto conforme a la realidad que vive el país, sobre todo por la economía estancada que tenemos actualmente. Yo respeto y valoro enormemente el esfuerzo científico que se hace, metodológico, y le he preguntado directamente al representante de CEPAL si hace una validación real del relevamiento de los datos, es decir, de la recolección de la información. Dice que sí, ¿no? Y yo comprendo que la información, si es validada desde del relevamiento, cómo se recabó toda esa información, más el informe, que el informe técnicamente está muy bien, pero cuando hacemos el comparativo del número de empleos que se han perdido a lo largo de estos años, cuando vemos el dato específico de cerca de una reducción, dicen, de casi 2.5 millones de personas, y se redujo casi en 184,000 personas, y luego tenemos datos específicos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que nos dice que ha habido un incremento del desempleo por arriba de 356,000 personas. Entonces nos genera nuevamente esa duda si realmente estos datos son reales y qué es lo que realmente hace que disminuya la pobreza. Yo entiendo el tema de los ajustes, entiendo la situación precisamente pre y post pandemia y el ajuste que se está efectuando y el ejemplo bárbaro de PIB que acaban de mencionar.
Sin embargo, digamos, las realidades palpables distan muchísimo en estos 2 años de lo que realmente ocurre en relación al empleo y a la pobreza. Y esto lo podemos ver directamente en cualquier parte del país. Al pobre, al más pobre en este momento, a ese que ha sido medido en función de esas 4 metodologías que nos podría estar viendo en este momento, diría, bueno, si acaso según el índice de Gini o el coeficiente de Gini que tiene, es cierto que somos menos desiguales. Es decir, que ahora los hondureños tenemos, si se redujo la pobreza, hemos tenido mayor movilidad económica y estamos ahora camino a un nivel de riqueza mucho más alto de lo que veníamos arrastrando. O sea, son preguntas que me generan, ¿no? Y palpando toda la información, don Rolando, y le digo con también algunos datos que desde el sector privado nosotros tratamos de hacer y levantar y hacer el relevamiento, precisamente para 2 cosas: para contrastar la información que los gobiernos nos puedan proporcionar o avalarla en todo caso. Y en este momento, con los datos que tenemos también desde el sector privado, nos genera muchísima duda y nos permite también a partir de ahora hacer una revisión más clara, más pormenorizada y juntarnos también para poder hacer esta revisión real de estos datos. Reitero, la percepción de la gente en septiembre de este año sobre el tema de empleo de manera específica, sobre la necesidad de empleo de manera específica, rondaba el 32%. En octubre aumentó un 36% y a término de noviembre casi un 55,1% de la población se sentía que y percibía el serio problema no solamente de pobreza, sino también de empleo de manera particular. Entonces, yo respeto todo el informe metodológico que se ha dado y técnicamente, pero nosotros también tenemos mucha información desde dentro que nos encantaría de pronto poder compartir con la gente de CEPAL y que puedan ver también otros datos distintos a lo que el INE les pudo proporcionar. O sea, sí, porque CEPAL es una institución muy, muy seria. Para usted entonces el INE maquilló cifras. Mire, yo no puedo decir directamente que maquilló, pero muy difícilmente, me parece muy probable. Hablando de los hondureños, sí. O sea, el INE dio información falsa. Es una probabilidad en el relevamiento de la información. Y no se trata de una línea muy delgada que estamos cruzando, sino estamos hablando de, a ver, si me decían que los datos del 2021 eran maquillados, ¿no? Y ahora se valida que no eran maquillados, sí. La pregunta es, bueno, estos datos que me acaban de dar son o no maquillados, ¿no? Indistintamente de las respuestas que se puedan dar, eso es lo que yo podría expresar. Antes de darle la palabra a Rolando, viceministro. Sí, comentando justamente lo que usted dice, no son maquillados y recalco lo que dije al inicio, la importancia de la auditoría que CEPAL hizo es consistente y avala toda la labor que se está haciendo. Ya el doctor Rolando lo enfatizó muy bien, la importancia y la seriedad que hay al interno de las autoridades del INE nos transmiten esa confianza y es importante dejar eso sentado. La confianza en los datos pasa también por toda esta validación que se ha hecho, por la seriedad que se tiene al interno y algo importante aquí es la discusión de lo coyuntural. Creo que es importante no quedarnos en el 2021, ya el doctor Rolando lo enfatizó, todos estos ciclos de normalización de los datos y ver qué estamos haciendo en este momento y qué nos depara el futuro en estos periodos de gobierno para seguir trabajando. Y aquí algo importante, recordemos que hay una persistencia de la pobreza, que el dato que estaba en 74 se redujo al 64 en el 2023 y es consistente toda la validación que ya CEPAL lo ha hecho y que lo estamos discutiendo. Entonces, no es tanto si es verdad o no es verdad y ya lo estamos evaluando con CEPAL que tiene la consistencia técnica y metodológica para decir sí es cierto.
y concentrémonos en decir, bueno, qué factores internos de la economía hondureña hicieron que esto se redujera, qué cosas evidentemente hay que seguir trabajando y qué elementos debemos de poner mucha atención en cuanto a qué políticas vamos a ir identificando. Y creo que por ahí puede ser el tema, y también enfatizar, estamos en periodos coyunturales, la pobreza es estructural, pero hay acciones o eventos coyunturales que inciden en cómo se está desempeñando el nivel de pobreza y el nivel de la actividad económica, que repercute por esos dos factores que hablamos al inicio, el ingreso a los hogares y el tema de la canasta básica de alimentos. Don Rolando. Sí, yo solamente concluir y yo comentar que reitero mi confianza en los equipos profesionales de las oficinas estadísticas de toda América Latina y del Caribe. Me parece que estar buscando que la pobreza sea más alta que 74 o de 64, pues no aporta mucho. Quiero decirte, Carlos, que Honduras tiene la tasa, el porcentaje de pobres más altos de toda América Latina. Entonces, si eso te sirve, eso, pero creo que me parece muy injusto el querer desacreditar el trabajo de gente que ha trabajado durante muchos años en la oficina estadística de Honduras, que no provienen de este gobierno ni del anterior, sino que tienen muchos años trabajando, que son unos profesionales y que han trabajado con niveles de ingreso siempre inferiores a los que se tienen en otros ámbitos y en otras áreas, y que por aprecio a su trabajo siguen estando en la oficina estadística en Honduras y también en todos los países de América Latina. Entonces, yo con esto cierro y reitero, felicito a todo el equipo técnico del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras por el trabajo que vienen haciendo a pesar de las adversidades económicas que la propia institución ha tenido a través de la pandemia y todo lo que viene. Solamente eso. Bien, gracias. Desde Santiago de Chile, don Rolando Campo, director de Investigaciones Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Voy a hacer una pausa para continuar en breve con la viceministra de Comercio Interior, Cintia Arteaga, y el doctor Carlos Calix, que está como analista esta mañana. Valeria García, una lamentable noticia. Valeria, adelante. Es efectivamente los nuevos datos que se han dado a conocer a lo largo de esta hora es que lamentablemente ya han encontrado el cuerpo de la pequeña Cintia de apenas 2 años de edad. Tras búsquedas exhaustivas por parte del cuerpo de bomberos, su padre, que con lo que tenía en mano, con un machete y su cachorro, pues han logrado encontrar el cuerpo soterrado de esta pequeña niña. De igual manera, las autoridades de la alcaldía y también representantes de ayuda aquí en este sector, en la colonia Linfod, en Choloma Cortés, pues ya han decretado la alerta roja en esta colonia. Alrededor de 20 familias serán evacuadas. Es importante mencionarles que ya se ha confirmado, son 4 las viviendas que han quedado completamente soterradas. Asimismo, en los últimos minutos también se ha unido el cuerpo, tanto el cuerpo de bomberos como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los vecinos han ayudado a este proceso, ya que ya no hay, como estamos hablando de una montaña, de la falda de esa montaña, no hay ingreso para la maquinaria. Entonces, con lo que hay, con palas, con el cuerpo, la mano de todas estas personas que han venido a brindar ayuda, pues se ha logrado sacar los pedazos de bloque, los residuos de láminas que han quedado, y acá observamos cómo están trabajando tanto los habitantes de esta comunidad. Ya
una maquinaria pues ya se ha hecho presente para poder trasladar todo esto, ya que en las próximas horas se estaría trabajando para que la casa que está allá en el lado de la parte de arriba, pues van a hacer todo lo posible para poder brindar un camino, un acceso para bajar el cuerpo de la pequeña Cintia de apenas 2 años de edad, que según lo que nos han brindado las autoridades, pues lamentablemente en el suceso, aproximadamente entre la 1 y 1:30 de la madrugada, se escuchó este potente temblor. La madre al momento, al querer salir, llevaba en sus brazos a la pequeña, pero lamentablemente debido a la situación y a la cantidad de tierra producto de las fuertes lluvias, pues perdió de sus brazos a la menor, y desde las 2 de la mañana hasta hace pocos minutos pues se ha logrado encontrar el cuerpo de la menor gracias a la ayuda tanto del Cuerpo de Bomberos de Honduras como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los vecinos de este sector. Estos son los datos preliminares que podemos brindarles desde el norte del país. Con este contacto de retorno con ustedes. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Bien. Las políticas implementadas por el gobierno para esto de la pobreza, pero aquí me decía Julieta, pregúntele a la viceministra por qué no colocan las matrices de datos en la página del INE y por qué no publican la información de los datos de los, me imagino, encuestadores o que evaluaron. Bien, la fecha exacta no la tengo, pero en estos próximos días el INE va a publicar en el sitio web los datos de las matrices que la exrectora estaba conversando y también los informes tanto de CEPAL como el informe descriptivo de todo el análisis que se hizo frente al dato de la pobreza. Eso es importante recalcarlo, la seriedad, y se va a publicar. ¿Las políticas que ha implementado este gobierno? Bien, hay 2 cortes importantes. El primero es el tema de toda la política focalizada a través de la Red Solidaria, focalizada en 2007 aldeas. Cabe destacar la importancia de la reactivación y la ejecución presupuestaria de todo esto fuertemente a partir de este año. El año pasado ya había iniciado, se estaba haciendo toda la reestructuración, pero ¿qué quiero enfatizar acá? Que ya hay un marco, digamos, presupuestario formal, estructurado, de manera que toda esta política se va a seguir haciendo de aquí en adelante. Segundo, todo el trabajo que se está haciendo con la reactivación del campo con respecto a SAC, fundamentalmente en temas de agricultura y de ganadería. ¿Por qué enfatizo esto? Parte de la dinámica rural es cómo reactivamos las actividades agrícolas y fortalecemos. Aparte de toda la dinámica de asistencia técnica, el tema de los bonos, el tema de la focalización con respecto a esos proyectos como tal, y hay una evidencia de esto. Ya el dato de cómo estamos a nivel de los granos básicos es una evidencia de esto, de la calidad de estos programas que se desarrollaron. Tercer punto, todo el tema de la infraestructura productiva vinculado con las carreteras y toda esta logística como tal, focalizado a través de la Secretaría de Infraestructura, el Fondo Hondureño de Inversión Social y a través del Caminos Productivos, que es un programa que se aprobó el año pasado y que ya estamos viendo los frutos. ¿Por qué enfatizo esto? Los caminos productivos se centran en caminos terciarios, es decir, conectar de una aldea a otra y luego ir haciendo todos estos caminos hacia los centros de mercados y demás. ¿Qué garantizamos con esta política? Que no directamente afecta al ingreso de los hogares, pero sí en el mediano y largo plazo, porque estamos garantizando movilidad de lo producido, movilidad para las escuelas, para los centros de salud, y de esta manera mitigar ese efecto de desigualdad persistente que existe. Otro punto que está vinculado con toda la dinámica de desarrollo económico, en este momento estamos ya trabajando con la política industrial, esto de la mano de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Justamente la semana pasada nos reunimos con diferentes actores y era algo que conversábamos
fuera de cámara, la importancia de la articulación. ¿Por qué enfatizo esto? Si definimos claramente y con los actores sentados en una misma mesa definiendo a qué le vamos a apostar, qué reordenamiento económico vamos a desarrollar, podemos de una u otra manera garantizar esta dinámica, mitigar los efectos vía tener no diversificada nuestra producción y mitigar los efectos vía esta, digamos, disminución de demanda externa de nuestras industrias y demás. ¿Por qué enfatizo esto? Si tenemos un reordenamiento y una política industrial que nos oriente a qué sectores le vamos a apostar, también por esa vía estamos garantizando de alguna manera la consistencia del ingreso de los hogares, que es uno de los elementos de la pobreza. Y por último, enfatizaría también todo el trabajo que se está desarrollando en materia de articular el presupuesto para orientarlo en rubros específicos que permitan en el mediano y largo plazo infraestructura productiva, infraestructura de logística y todos estos acercamientos con mercados internacionales que se vean permeados a través de los incentivos en sectores productivos. Haría un último punto, que es toda la dinámica que está desarrollando Se Emprende y Sé Mujer, vinculado hacia programas orientados a la mujer. ¿Por qué enfatizo esto? Porque si nos enfocamos en empoderar a la mujer hondureña, no solo a nivel de los programas de monetarios condicionados, sino también a través del acceso a programas financieros, programas de emprendimiento, que le permitan empoderarse no solo, como bien lo decía, a nivel de asistencia social, sino a nivel del empoderamiento económico que le permita de una u otra manera tener consistencia del ingreso en el hogar. ¿Por qué se enfatiza esto? Y es un ejemplo que ha pasado en muchas partes del mundo. La mujer, por toda su naturaleza y demás, tiene esa característica de buena administradora, orientar y priorizar los recursos, y por ende, si priorizamos a la mujer, estamos priorizando los niños, que es la primera infancia, que es otro enfoque que se le está dando fuertemente, y por ende la persistencia en que estos niños vayan a la escuela, se eduquen y puedan de una u otra manera salir de esta senda de la pobreza vía la dinámica de programas concentrados hacia la mujer. ¿Qué factores contribuyeron, según el gobierno, a la reducción de la pobreza? Bien, de una u otra manera, la reactivación de la economía, y aquí enfatizo, no llegamos a los niveles prepandemia aún, pero la reactivación de la economía, abrir las fronteras, la reactivación de la cadena de valor y suministros es un factor importante. Aquí resalto el hecho de que la composición salarial está en un 40% a nivel de salario, 30% de ganancias de cuenta propia, es decir, de los emprendimientos, y un 10.8% de remesas. Este efecto en la composición del ingreso también es un factor vinculante, aparte de la reactivación económica, la composición del ingreso e indiscutiblemente la dinámica en la focalización prioritaria de los programas de asistencia social. Claro está, y como bien usted lo enfatizaba, la importancia de darle seguimiento y monitoreo, y que esta evidencia la podamos ver reflejada el próximo año de toda esta labor que la Red Solidaria está desarrollando en ejecución presupuestaria para programas de asistencia social. Y enfatizo, enfocado en este momento en 2007 aldeas que estaban catalogadas bajo el criterio de extrema pobreza. ¿Por qué nos estamos concentrando en esto en el corto plazo? Para atender en el inmediato, en el corto plazo, el problema del ingreso, y que esto pueda generar una mitigación para que estas familias puedan acceder a la canasta básica de alimentos, y de ahí otras acciones complementarias, salud, educación, todo el tema de la merienda escolar, que lo hemos observado que es un programa exitoso en nuestro país y que esperamos que de una u otra manera se siga desarrollando. Que hago un énfasis aquí muy importante, la orientación de la política de merienda escolar se está digamos, volcando hacia orientar a la reactivación regional. ¿A qué me refiero? Si en una comunidad necesitamos tantas raciones de comida fresca y seca, bueno, ¿cómo podemos proveerlas alrededor de esa comunidad? Lo que genere garantizar el ingreso a los que cultivan, raciones frescas y secas, a las amas de casas que van a desarrollar los alimentos, y es una especie de reactivar la economía en estas zonas rurales, y por ahí la importancia de que todas estas políticas se están conectando de alguna manera para fortalecer la reactivación económica en nuestro país. Es despacio, es lento, pero se está haciendo poco a poco, y eso es importante que la población lo tenga en cuenta, y que parte de eso es también toda esta acción transversal
de combate a la corrupción seriamente y de ese monitoreo constante en las instituciones. Es una labor no solo de gobierno, es una labor de sector social, de toda esta auditoría social que podamos desarrollar y que garanticemos de alguna manera ese involucramiento y articulación de los diferentes actores. Ya con el sector privado estamos bastante articulados en toda esta actividad de la política industrial, en toda esta actividad vía la Dirección de Protección al Consumidor para atender todos estos sectores priorizados de la canasta básica. Y aquí un interesante ejercicio que luego lo conversamos profundamente con Carlos, es sentarse con estos actores y definir, bueno, qué es lo que está pasando en las cadenas productivas, qué problemas podemos ir atendiendo de manera paralela y qué acciones podemos hacer en conjunto. Por ejemplo, en el sector avícola ya estamos trabajando en el Plan Nacional para una avicultura sostenible. ¿A qué me refiero con esto? No solo lo veamos en el hecho de garantizar un precio sostenible a lo largo del año y que esa, digamos, fluctuación de precios incida en los hogares, sino que también qué acciones podemos hacer para formalizar más los mercados y atender de manera oportuna todos estos trabajos que se tienen que hacer con SENASA, por ejemplo, con ARSA en temas de alimentos procesados. ¿Por qué enfatizo esto? Porque uno de los componentes de la dinámica de medición de la pobreza es el acceso a la canasta básica de alimentos. Y si no tenemos garantizado esos alimentos que sean inocuos, que tengan todas estas cadenas de comercialización claramente definidos, no estamos atacando el problema del precio. Y esto es algo que estamos trabajando. Y finalizo con esto, que es la formulación de la Estrategia Nacional de Comercialización de Productos Agrícolas, que estamos iniciando con 8 productos banderas y esto lo estamos trabajando con IICA, para desarrollar una estrategia que nos permita identificar incentivos y estrategias para orientar la manera en cómo los agentes económicos, los que producen, los distribuidores, el consumidor final, pueda tener una cadena organizada, y esto es parte de la labor que desde la Secretaría estamos haciendo, cómo organizamos la economía a través de estas acciones articuladas con todos los agentes económicos, los actores que están vinculados. En un momento va a participar el economista Alejandro Arnone, pero me dice el viceministro de Finanzas, don Roberto Ramírez, saludos. No sé si el señor Calix sea economista o estadista, pero a mis colegas les indico que con menos presupuesto estamos haciendo más, o sea, llegando a más gente, porque los fideicomisos se robaban más de la mitad. Si el gobierno hubiera hecho una mala política económica, fiscal y pública, nunca hubiéramos tenido esa recuperación. Falta por hacer más, pero vamos por el camino correcto. Roberto Ramírez, viceministro de Finanzas, que también ayer puso la inversión productiva en el 2023, alcanza el valor más alto de los últimos 5 años, 9.415 millones al día de hoy, con más de 100 proyectos y 41 instituciones ejecutoras, algo histórico. A la fecha, la inversión pública total, social, productiva, suma más de 46.000 millones. Doctor Calix. Sí, por supuesto. Si don Roberto menciona de que se robaban los fideicomisos, pues bueno, tiene una oportunidad espectacular, impresionante en este momento para, aparte de tuitear esto, pues presentar estos requerimientos fiscales ante el Ministerio Público, y sería espectacular ver eso, ¿no? Y ver quiénes son los responsables de, como él ha mencionado, se robaban los fideicomisos. Eso creo que podría ser un buen punto. El segundo, indistintamente de cualquier hondureño que pueda estar viendo en este momento del programa, vamos a evidencia, tal como lo se ha mencionado recientemente acá. Mire, en marzo de 2022, 6 de cada 10 hondureños aún tenían la esperanza de que el gobierno pudiera hacer mejores esfuerzos en materia económica, de salud, digamos, de empleo, en términos generales, mejor acción, ¿no? 6 de cada 10 hondureños tenían esa esperanza, que las cosas fueran a mejor en comparación al gobierno anterior, que también hay que criticar muchísimas de las políticas que mal implementaron desde 2013. Sin embargo, conforme el tiempo fue transcurriendo, a nivel de priorización, no ocurrió. Y vamos a ver evidencias en términos generales. Y las evidencias, para poder explicarle a la gente, tal como lo mencionábamos, es como le decimos a esos hondureños que nos están viendo en este momento, que son 10% menos pobres. ¿Cómo le explicamos a la gente de las bordas, de los mercados,
de diferentes puntos del país donde hay extrema pobreza, que ahora son 10% menos pobres. ¿Cómo le explicamos a la gente, si nos ubicamos acá en Tegucigalpa, y a los que no conocen de pronto Tegucigalpa, ubiquémonos en el Estadio Nacional y todas las calles alrededor del Estadio Nacional? Hay mercados, hay ferias y hay centros de salud. Y sí, tenemos una cancha espectacular donde le ganamos a México. Pero cruzando el estadio hay un centro de salud que se llama Alonso Suazo. Yo no sé cuántos representantes del gobierno habrán subido las graditas hacia el Alonso Suazo y habrán visto el deterioro terrible que tiene este centro de salud. Si alguno de ustedes ha entrado, ha ido, ha visitado y ha visto a la gente enferma que no está siendo atendida correctamente, eso es salud. Si realmente las cosas están tan bien y nos vamos a la evidencia, no necesitamos sentar a los mejores economistas y a los mejores administradores y a los más grandes empresarios en este foro. Hagamos el ejercicio y caminemos por la primera avenida de Comayagüela con un celular en la mano hacia el Congreso Nacional de la República y veamos realmente la percepción o la sensación de inseguridad que la gente tiene. O pregúntele a la gente de las pulperías, si tiene o no miedo de que los vayan a extorsionar, o a los microempresarios sobre la ciberextorsión. Vamos a realidades, vamos no solamente a datos. Tratemos de explicar a la gente realmente si es 10% menos pobre. Tratemos de explicarle a la gente si realmente tiene una percepción o una sensación de inseguridad menor. Preguntémosle a la gente si realmente es cierto esto que nos están diciendo. Y vayamos a los datos. Me están diciendo que hacia futuro vamos a estar mejor. Claro, yo quisiera, por supuesto, que estemos a mejor. Yo aplaudiría enormemente a cualquier gobierno y cualquier persona que haga las cosas a bien y que nos mejore en términos generales. Pero mire, la cuestión es muy sencilla. No solamente se trata de acreditar o desacreditar los datos de una institución, por supuesto que no. Comparemos otros elementos, aparte de esa reducción, entre comillas, del 10% de la pobreza. Y entonces explíquenme por qué el Fraser Institute de Canadá acaba de hacer un reporte el 8 de noviembre en Brasil de una reducción, un retroceso de las libertades económicas en 4 de las 5 grandes áreas. Explíquenme por qué hemos incrementado el número de empleados públicos. Explíquenme y explíquenle al pueblo hondureño, por ejemplo, algunas cuestiones tan sencillas como ¿por qué mejoramos una cancha de fútbol y no mejoramos un centro de salud? Vamos a evidencia. Eso es evidencia básica. Explíquenle a la gente que se muere todos los días por ausencia de medicamentos, qué es lo que pasa. Y explíquenle a la gente por qué se muere tanta gente en accidentes viales, producto precisamente de carreteras dañadas. Y me van a decir, el discurso de los 12 años, bueno, oiga, puede ser que ustedes rompan el récord en 2 años. En 2 años puede ser que rompan el récord. Yo quisiera que en los siguientes 2 años las cosas fueran a mejor, lo reitero, pero la situación se vuelve bastante compleja para el gobierno entrante en 2026. El economista Alejandro Ladrone. Don Alejandro, buenos días. Buenos días, Raúl, y a todos los televidentes de Canal 11. Saludos a los panelistas. Pienso que el abordaje que se le está dando al tema está un poco sesgado, y más que poco diría demasiado sesgado. No podemos obviar que el Instituto Nacional de Estadísticas levanta datos, presenta unos insumos que son de suma importancia para la toma de diseño de políticas públicas, información importantísima
de mucho valor para investigadores, académicos, etcétera. No podemos desechar el dato duro. El dato duro mide variables. Las variables son características, son descripciones de comportamientos, de conductas y otras peculiaridades que son inherentes a la población, ya sea a la población nacional o a nivel geográfico, a nivel departamental, etcétera. Y hay metodologías para la medición de la pobreza. Y por otra parte, saliéndonos un poco de lo que es el tema del dato y la medición de variables y características, como pueden ser el ingreso, como puede ser el consumo, etcétera. Y hay que reconocer que dos hechos. Uno es que en pandemia tuvimos una paralización de la economía y una pérdida de empleos masiva, lo que condujo automáticamente que aproximadamente el 30%, el 40% de la población económicamente activa, si no es que es más, por lo menos el 50%, entrar en una situación de desempleo. Y eso implicaba una caída dramática en el ingreso. Por lo tanto, las mediciones de la pobreza aumentaron dramáticamente. Y eso se reflejó, obviamente, en las estadísticas a nivel mundial. Honduras no fue la excepción. Lo que estamos viendo ahora es el producto de dos situaciones: la efectividad de las políticas públicas del actual gobierno en materia social y esa disponibilidad de mayores ingresos, los cuales se han redistribuido y se han reasignado a estos sectores de bajos ingresos que fueron altamente golpeados por la pobreza debido a las consecuencias de la pandemia. Y cuando yo hablo de las políticas públicas, hablo en materia de las transferencias monetarias, como son los bonos. Tenemos el tema del subsidio de energía eléctrica, tenemos el tema de la vivienda social, tenemos el tema, lo estaba mencionando ella, hasta de la merienda escolar, tenemos el tema de las transferencias de los migrantes que están en el exterior, especialmente de Estados Unidos. Todo eso coadyuva a que haya una mejora en el ingreso de ese segmento de la población que llegó hasta el 78% de pobreza, no solamente por el tema de pandemia, sino por las malas políticas públicas de los últimos 3 gobiernos. O sea, fueron 12 años donde sectores como el sector agrícola prácticamente fue un sector desarticulado y se aumentó la pobreza extrema de un 43%, sobrepasando el umbral del 50%. Entonces, es obvio, y las cifras, las publicaciones de Fondo Monetario, Banco Mundial y otros entes internacionales de desarrollo reflejan un efecto rebote, un incremento en el crecimiento económico en toda la región. Pero aquellos gobiernos que han cambiado sus políticas y que han enfocado más a atender a los sectores que tradicionalmente fueron excluidos y que también fueron golpeados por pandemia, entonces usted ve una reducción dramática en el índice de pobreza. Esas son las causas por las que vemos que este indicador mejoró dramáticamente. Igualmente, el tema de la inversión pública. Hay mayor disponibilidad de recursos. Inversión pública productiva, como salió ahorita hace poco con las palabras del viceministro de CEFIN, muy acertado. Y el tema de los fideicomisos. Ahora, como ya no existe un desvío de fondos, un saqueo de fondos públicos, los fondos están siendo reasignados fundamentalmente al tema de inversión productiva y también a asistencia social. Entonces, es una cuestión de visión y de políticas públicas de un gobierno comprometido en atender a estos sectores que tradicionalmente han sido excluidos por un modelo económico excluyente que fracasó, y ahora se trata de reconstruir prácticamente desde las cenizas prácticamente los sectores productivos como el sector agrícola, que no podemos obviarlo. Bien, continuamos. En un momento le voy a dar participación a don Gilberto Ríos. Antes, algo
que aportar sobre lo que decía Arone también, para luego escuchar al doctor Cales? Sí, algo importante es no solo reforzar esto, las políticas de asistencia social, toda la política social es importante, más debemos de seguir ampliando las políticas complementarias, que ya se está trabajando con infraestructura productiva, con SID-FIS, que ya se está trabajando con Se Emprende, Se Mujer y otras instancias vinculadas a programas orientados hacia el empoderamiento de la mujer para sacar adelante las familias hondureñas, y también la incidencia en una política industrial que esté vinculada con actores claves y articulada, que esto lo estamos trabajando, y nuevamente recalco, el reordenamiento de la economía es un punto clave para mitigar efectos de choques externos, para ampliar la base de oportunidades y de las potencialidades internas del país, y definitivamente para tener sostenibilidad en el ingreso de los hogares vía la sostenibilidad de estas empresas nuevas y de las empresas que ya están constituidas, para garantizar, por así decirlo, una sostenibilidad en la dinámica económica, que ya vimos fuertemente, se reactiva la economía, hay una reducción de pobreza, ya hablamos de esto en los segmentos anteriores. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que hay que seguirle apostando a la dinámica, no solo en materia de asistencialismo, que evidentemente focalizada en 2007 aldeas para disminuir la pobreza extrema, sino también todas estas acciones articuladas con el sector privado en la dinámica, en la reactivación económica, en niveles antes de pandemia y mucho más. Recordemos que la potencialidad del PIB hondureño es 3.8, dadas las condiciones actuales. Si dinamizamos la dinámica y de los diferentes sectores, le apostamos a diferentes rubros, diversificamos, estamos también mitigando y estamos dando otra oportunidad para tener un alcance mayor a nivel del crecimiento económico hondureño, que creo que eso es lo que todos le apuntamos. El crecimiento económico evidenciado en la mejora del bienestar de los hogares hondureños, y esto mejorando a través de todas estas políticas complementarias a la que ya está presupuestada, a la que ya se está trabajando a través de la red solidaria. Doctor. Yo sugeriría que paren el asistencialismo. Es una locura. A ver, una cosa es priorizar, hacer una priorización, priorizar, reitero, priorizar las cosas que requieren los hondureños. Y otra cosa es hacerlos dependientes o codependientes del Estado. Un Estado que ha crecido en los últimos 40 años por arriba del 517%, solo en instituciones. Un Estado que ha crecido en los últimos 7 años, incluyendo a este gobierno y el gobierno precedente, por arriba del 63% en número de empleados públicos. A ver, sí, hay que ayudar a la gente, pero ayudemos a la gente dándole empleo, dándole trabajo. Ayudemos al sector empresarial no poniéndole tantas trabas, disminuyendo la carga impositiva terrible que tenemos. Vamos a preguntarle a ese número de gente emprendedora que está en la informalidad, ¿cuántos realmente quieren pasar de la informalidad a un estatus formal? Muy pocos. ¿Saben por qué? Porque saben que tienen que pagar muchísimos impuestos, que ya los pagan. Los pagan indirectamente a través de una cantidad de productos y servicios, y los pagan directamente con el castigo más grande que se le puede hacer al más pobre, y es la inflación, el impuesto de los pobres. Los datos que nos arrojan, los datos que nos dan, difieren de la realidad. Váyase a los mercados, váyase a los supermercados, váyase a las pulperías, semana a semana, y revise realmente cuánto incrementan los precios de los productos una semana versus la otra. ¿Ustedes creen que en Navidad realmente muchos hondureños están pensando que realmente van a comprar sus estrenos, su pollo, su comida para la noche del 24? Están pensando a ver si logran sobrevivir de acá a Navidad. Y explíquenle si realmente, explíquenle realmente a esos hondureños si ahora van a tener 10% más de posibilidades para comprar su sándwich o sus tamales, sus nacatamales, como le llaman en la zona centro. A ver, vamos a realidades. Vamos a lo que realmente la gente requiere. O sea, la retórica es muy linda,
Todo lo que nos cuentan acá de lo que se supone que están haciendo, se supone lo que van a hacer, es muy lindo. Y reitero, nos encantaría poderlo aplaudir, pero cuando nos están hablando de asistencialismo, de hacer que el hondureño pase así, mire, con la mano extendida, nos hace retroceder, nos hace mentalmente más pobres, pero económicamente nos hace vivir de una manera terrible. A ese 74 o a ese 64% de la población que dicen, la hacen vivir terrible. Entonces, en lugar de darle un bono a la gente, vean la posibilidad de ayudar a esos emprendedores que están en la informalidad, a esos emprendedores que han dado un siguiente paso y han empezado a formalizarse y bajen esa tasa impositiva. Piensen en medidas que generen una verdadera libertad económica, que hagan valorar la libertad en términos generales. Mire, el partido que representa este gobierno tiene dentro de su concepción dos palabras: libertad y refundación. Y la palabra libertad implica muchísimas cosas importantes que hay que darle valor. Y es todo lo contrario a decisiones autoritarias y demagógicas. Por tanto, si siguen por esa línea, yo sugiero quítenle la palabra libertad. Y los que están al otro lado, hagan una valoración de lo que realmente significa la palabra libertad. Y libre, ¿sabe qué significa libre en términos generales? Libre implica aceptación de las individualidades, la disminución del tamaño de gobierno. Eso significa los principios de una sociedad libre. Don Gilberto Ríos. Después digo algo. Sí, claro. Adelante. Buenos días, Raúl. Gracias por permitirme entrar en su programa, siempre atentos al debate. Saludos a sus invitados, a Cintia, a Carlos y por supuesto a todo su equipo técnico que hace posible este programa. Mire, yo pienso que, recuerdo, mejor dicho, que el año pasado comenzamos a ver esas estadísticas de pobreza y definitivamente pues varios equipos dijimos, ¿verdad?, que no era el momento de publicarlas. El año pasado fue un año sumamente complicado para el primer año de gobierno y sin embargo ya habían datos de reducción de pobreza, ¿no? Y es justamente por lo que se ha estado hablando de que ya había activación de la economía después del momento post-pandemia. Luego, efectivamente, la gestión gubernamental con el tema de la inversión social y la inversión productiva, que creo que se ha mencionado poco, pero recordemos que hay ahora mismo miles de millones de lempiras que se están ejecutando a nivel del interior del país, tanto en el tema de la construcción, de la reparación de escuelas, de la reconstrucción de caminos productivos y también de carreteras, que hay una gran cantidad de obras a nivel nacional ejecutándose simultáneamente. Entonces, además, ¿verdad?, de lo que se ha hablado de la focalización correcta que hubo de los sectores que estaban sometidos a niveles de miseria escandalosa, y luego pues otros sectores de pobreza que también están identificados, que están recibiendo ahora mismo diferentes maneras de asistencia social, además de que hay una gran cantidad de familias a nivel nacional, estamos hablando de centenares de miles que no están pagando energía eléctrica, también que están recibiendo un subsidio directo en ese sentido, y también otro subsidio que hay de manera permanente con los combustibles. A esto hay que sumarle que ha habido importantes anuncios, ¿no?, de aumento a la recaudación fiscal en general, pero también hace un par de días un anuncio, por ejemplo, de Fausto Cálix, de también un aumento muy significativo de la meta anual, incluso que sobrepasa, perdón, la meta anual del tema de lo que recauda aduanas, ¿no? Y eso es porque obviamente se han estado aplicando controles y hay un compromiso del gobierno en mejorar todos aquellos mecanismos que estaban, como ya mencionó, como se mencionó anteriormente en su programa, estaban, en manos del control, digamos, de fideicomisos y de la banca privada y sirviendo a esos intereses y además teniendo un costo muy alto también para las finanzas públicas y un impacto pues muy negativo porque se prestaba mucho para la corrupción, que fue la historia también del gobierno del Partido Nacional, ¿no? Entonces, a ver, me faltaba un tema que quiero... sí, me parece que hay una cosa que sí hay que señalar, Raúl, que es muy importante tomar en cuenta, y es que si avanzara
la ley de justicia tributaria todavía tendríamos un Estado con mayores capacidades de mejorar el tema de la asistencia social, de mejorar el tema productivo y de facilitar pues, los mecanismos del mercado nacional y del desarrollo de la economía, incluso en la lógica de la economía de mercado, ¿verdad? Pero con esta traba que tenemos de la ley de justicia tributaria, pues se está frenando muchos de los anhelos que este gobierno de la presidenta Xiomara tiene y que podría alcanzar si logramos vencer a todos ese núcleo que queda, ¿verdad? De la narcodictadura, de ese oprobioso sector económico que fue el que más se benefició durante ese periodo largo de corrupción en el país. Gracias, don Gilberto. Doctor, ya para irnos y luego vamos a cerrar con usted. Ok. Doctor. Bueno, yo valoro el esfuerzo que se pretende, ¿no? a nivel de gobierno. Sin embargo, los resultados distan de lo que se pretende por salud, por educación, infraestructura, en economía en términos generales, en libertades económicas. Reitero una vez más, el país requiere ir hacia adelante, requiere libertades económicas, requiere una valoración real de las libertades y obviamente disminuir, digamos, la pobreza, pero aumentar realmente la riqueza en los hondureños. No se trata con un tema de una ley como la acaban de mencionar. Yo creo que deberíamos de hacer una reforma orientada a la libertad económica de manera particular, al libre mercado. No seguir atacando al sector empresarial como se está haciendo, no seguir atacando a los que producen, a los que realmente mantienen a este país en pie. Y sí necesitamos mayor inversión en investigación y desarrollo, sí necesitamos mayor inversión en innovación. El índice de innovación de los últimos 7 años no supera el 0.04%. Con eso es muy difícil que se puedan hacer todas estas cosas que se están diciendo. Dejen de dañar a la empresa privada, dejen de dañar a los que generan empleo en el país. Gracias. El doctor Carlos Cali, viceministra de Cintia Arteaga. Sí, diré 3 cosas, bueno 4. La primera, contestando en seguimiento a lo que Carlos hacía un énfasis, la interioridad de cómo se está manejando la política de asistencia, la política social. Sería interesante conocerlo un poco más y le digo por qué. Perfecto. Precisamente porque la conozco, porque al interno, la critico. Perfecto, porque al interno se están desarrollando no solo el asistencialismo, sino acciones complementarias como las cajas rurales, acompañamiento de Semprende para la dinámica de emprendimiento. Sabemos que estos no son emprendimientos sostenibles para grandes empresas en el corto plazo, pero sí como vamos acompañando a estos hogares no solo con la transferencia del dinero, sino también con la transferencia de conocimiento para autosostenimiento en el futuro. Y esto es importantísimo que se está trabajando a través de las cajas rurales, solo enfatizar esa parte. Segundo punto, la importancia de todo este programa que está vinculado a la confianza en este dato. Ya a lo largo del programa se ha evidenciado la importancia y el acompañamiento de CEPAL. Segundo punto, toda la dinámica que ya muy bien hemos discutido. Todas las políticas complementarias que se están trabajando, que se están desarrollando, que están planificadas son importantes y en eso estamos apuntando. Y un cuarto punto que es cómo sacamos a Honduras de la pobreza, trabajando articuladamente y ya desde la Secretaría de Desarrollo Económico esta servidora está trabajando, sentándose con los sectores y esto es importante, dar esa confianza de que estamos dialogando con el sector privado y que estamos articulando para esa política industrial que dé las luces de todas estas modificaciones a nivel tributario, a nivel del sistema financiero y otras instancias y otras políticas vinculantes para la sostenibilidad de estos emprendimientos, de estas empresas y que no nos quedemos en empresas nacionales, sino que también cómo escalamos a estos mercados que estamos desarrollando de manera articulada, sostenible y que todo esto al final le apunta a la conversión, a ser menos desiguales, tener más inclusión, no solo a nivel de inclusión para el tema de ingresos, sino también de acceso al sistema financiero, a la dinámica educativa. Y un énfasis importante es la academia, estamos trabajando con la academia articuladamente y esto es importante que la población lo tenga en cuenta. Y cierro con esto, el trabajo articulado de todas estas ideas que de país tengamos, de toda esta visión que de país tengamos, la vamos a llevar adelante y la estamos llevando adelante de manera ordenada, sistematizada. Puede ser que estemos a paso despacio,
pero vamos avanzando en el camino correcto y que eso es lo importante, generar esa confianza en la institucionalidad de gobierno y que esa institucionalidad de gobierno se traduzca en acciones y en ejecución presupuestaria que la palpemos todos los hondureños, que ya bien lo hemos expuesto a lo largo del programa, infraestructura dinámica para transformar el emprendimiento y sobre todo esa focalización en las mujeres. Gracias, viceministra. Gracias, doctor. Sí, la vamos a poder rescatar en 2026. Eso es lo bueno. ¿Con quién? La vamos a poder rescatar. ¿Con quién? ¿Cómo? Precisamente porque tiene algunas ideas que... Pero cuando le dice que la va a rescatar en un minuto, ¿con quién? ¿Qué economista? ¿Qué partido político? ¿Cómo la van a rescatar? No, seguramente en alguna institución, no necesariamente pública. Ok, bien. Gracias, que estén bien. Buenos días. Así está el tema económico y si hay o no reducción de pobreza, la polémica sin ninguna duda va a continuar.